Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Valeria Reyes Escalante, estudiante de último ciclo de Comunicación y Periodismo en una universidad peruana en Lima, acaba de llegar a París para pasar un mes en esta casa, Radio Francia Internacional, su casa, por supuesto. La razón es porque ha obtenido el premio de reportaje que ofrecemos con un reportaje sobre la discapacidad y su percepción por la sociedad. Y precisamente para hablarnos de este reportaje y de sus centros de interés, Valeria Reyes ha sido tan amable de venir a nuestros estudios, se ha acercado al 153, que es el estudio en el que estamos grabando la emisión. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado y felicidades todavía por este magnífico premio. Cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a cursar estudios de comunicación y periodismo? Bueno, fue un poco difícil, de hecho, al momento de elegirlo. No diría que fue al azar, pero en un momento tienes que tomar una decisión porque hay muchas presiones familiares, sociales, entonces era algo a lo que la gente pensaba que me iba a inclinar. Tenía amigos también en comunicaciones, todo parecía estar orquestado y dije, bueno, ya vamos a probar porque no me veo en otras áreas. Y lo hice, tuve unos años muy difíciles al principio de la universidad porque es un choque tremendo salir del colegio, entrar a la universidad es otra cosa, la independencia y todo eso. Y felizmente con el paso de los años y muchos tropiezos he podido cerciorarme de que esto es lo que quiero hacer. Me decías, Valeria, que ya en tu casa de pequeña, de niña, te decían que hablabas mucho. ¿Es cierto? Sí, era muy conversadora y no tenía mucha vergüenza de preguntarle a alguien que cómo estás y qué estás haciendo y a qué te dedicas desde muy pequeña. Y siempre he sido muy extrovertida. Entonces, bueno, creo que son cualidades básicas en las que del mundo de las comunicaciones requieren, ¿no? ¿Qué tipo de periodismo te interesaba? ¿Quizás el de investigación? He ¿La probado un televisión? poco en investigación, me pareció un choque muy duro. Hice investigación y periodismo de datos, fue muy complicado, pero me parece necesario, sobre todo ahora que la verificación es tan ligera a veces. Eh, por un tiempo me incliné bastante a la televisión y luego el periodismo deportivo y luego ahora que estoy haciendo radio, creo que estoy aquí en este momento, pero me imagino que pasaré por muchas cosas antes de ver en qué me voy a desempeñar. Esas fronteras entre radio, televisión, prensa escrita se están difuminando cada vez más, ¿no? El Sí, ejemplo, estamos aquí, nos están viendo en sus hogares y están escuchándonos también en la radio. sí, es que el periodismo ahora requiere a un periodista multimedia que haga radio, que haga prensa, que mueva redes sociales. Entonces, las exigencias con el mundo que hay ahora son más grandes, creo. Volviendo al reportaje por el que has ganado este premio de reportaje aquí en Radio Francia Internacional, eh, nos, pone, nos pones ante la realidad del handicap, como le llaman, la dificultad de asimilar la discapacitación de nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo conociste a Aide, la mamá de ese pequeño discapacitado con un pequeño retraso mental? Sí, a Aide la conocí por el profesor del taller, que era Alexis. Él me dio los contactos y Digamos que es el profesor de un taller de música, ¿no? claro, el taller de música que se realiza es un programa que está anexado al Ministerio de Educación y se realiza en horas extracurriculares por ahora, pero me imagino que con el tiempo ojalá se pueda adjuntar al plan curricular que está dentro de las horas escolares. Y ellos realizan un pequeño taller de 2 horas con chicos que tienen diferentes diagnósticos y él, cuando le comenté el reportaje, por segunda vez, porque ya lo había visto una primera vez, me dio el contacto de Aide. Y solo con hablar por teléfono con ella, tú ves que la voz es esencial en ese tipo de coberturas. Y pues ella tenía una voz súper buena, súper linda, tenía mucho potencial y su historia también. Entonces fui a verlos. Ellos viven en Comas, en el cono norte de Lima, y su historia era muy buena. Era una mamá que parecía que no había hablado de esto con mucha gente y necesitaba ser escuchada. Una mamá muy valiente, ¿no? Obtiene resultados escolares sorprendentes, ¿no? Contra todo pronóstico, como dicen los periodistas deportivos. Sí, el esfuerzo, yo creo que algunos, bueno, las personas que han escuchado el reportaje creen pensar que pues debería tener más voz Armando, que es su hijo,
otros resaltan que sea Aide, pero es que en realidad ambos son un equipo, porque los primeros años de Armando han sido muy difíciles y si no hubiese sido por el punche que le metió su mamá, no, nada de esto hubiese sido posible. Ahí el apoyo familiar es sustancial. La música puede ser un factor de integración para gente discapacitada como él y quizás gente no discapacitada. Sí, yo creo que la música eh, ayuda en cualquier diagnóstico o sin diagnóstico. En este caso, yo sí debo reconocer que cuando llegué a cubrir este tema y estas historias, tenía una percepción sobre la discapacidad que podría acercarse a la de la mayoría de personas que no tienen un contacto habitual o cercano con alguien que tiene algún diagnóstico, porque es así, cuando no conoces, pues juzgas, ¿no? Al entrar al taller y a conocer a Armando y a Aide, me di cuenta que en realidad es tonto pensar así, es tonto discriminar o dar prejuicios y la música los puede ayudar, me puede ayudar a mí, los ayuda a ellos, los integra, demuestra las habilidades que ellos tienen porque son excelentes músicos todos. Porque hay muchos prejuicios, ¿no? Acerca de la discapacidad. En tu reportaje el director nos cuenta que algunos piensan que es contagioso o que es un castigo de Dios, peor todavía. Sí, sí, hablé con un psicólogo que también es músico y ha trabajado mucho tiempo con música y el efecto que tiene en las personas con habilidades diferentes o discapacidad, con todos los nombres que tienen ahora. Y pues me dice que sí, efectivamente es muy importante cómo la sociedad le da la entrada a los chicos, a las chicas, porque eso cambia todo. Si unos papás no están preparados para las necesidades o los requerimientos especiales que van a tener, ese chico va a tener unos primeros años de crecimiento muy duros y luego va a ser todo más complicado. Entonces, creo que la información y la educación, no de ellos, sino nuestra, es muy importante para que ellos se puedan sentir cómodos y nosotros lo tomemos como algo normal, porque en realidad es totalmente normal. El problema es que en tiempos de crisis se nos exige a todos una cierta competitividad. Ellos juegan con desventaja, ¿no? Sí, es verdad, porque como dice el reportaje también, Armando tiene que hacer una segunda prueba él quiere ser músico y en la escuela del folclore al que él está postulando, no hay un programa especial preparado para Armando y sus habilidades, entonces eh, me parece, yo no creo que debería formarse algo especial para él, me parece que no tiene desventaja frente a las otras personas. Yo te puedo asegurar que es muchísimo mejor que hay muchos postulantes, pero sí, pues, ellos deben buscar esas ventanas en las que pueden ellos integrarse a la vida regular que todos llevamos. Valeria, me has comentado que estás trabajando en un pequeño libro de fin de estudios sobre los niños venezolanos que llegan a Perú para ser cuidados, porque en Venezuela, a causa de la crisis, no pueden serlo, ¿no? ¿Qué casos te has encontrado? Hay casos muy fuertes. El caso, bueno, son tres. El primero que puedo mencionar es de un niño venezolano y su familia que llegaron y luego de un año y un poquito más, se dieron cuenta que tenía un cáncer al hueso del fémur, de la pierna izquierda. Entonces, se llama osteosarcoma o se le dice sarcoma y es curioso porque ellos escaparon de la crisis y luego vuelven a encontrar una crisis aquí en Lima y ahora están en España para poder tratarlo porque los servicios en Lima no se dan abasto o no tienen la tecnología suficiente como para poder tratar ese cáncer que es bastante recurrente en niños pequeños. Y ahora espero que se esté mejorando y que justo ayer o hoy va a ser la operación para poder ponerle una prótesis que sea encima, que vaya creciendo con él, porque es un niño, la pierna le va a crecer. Entonces, todo el drama y las cosas que pasan alrededor de estos niños que va contrastado con
el humor latino y sobre todo el humor venezolano, que nosotros en Perú hemos sido testigos porque hay una migración muy fuerte, es lo que se ve en el libro, lo que trato de reflejar, porque son personas que pasan por cosas muy duras, desde dormir en la calle porque no tienen dónde estar, el simple hecho de vivir enfermo en un país que no es el tuyo, pero que siempre lo reciben o terminan con una sonrisa y con sarcasmo. Es eso. Esperemos que esta operación haya sido todo un Sí. éxito. Valeria, has hecho recientemente una crónica sobre la morgue de Lima, la morgue de Lima. La muerte es otra de las cosas que nuestra sociedad no quiere ver, como la discapacidad. Sí, la crónica la hice hace un poco ya, y fue mi primer contacto, digamos, con la muerte así de cerca. Yo siempre digo que soy muy dura y que estas cosas no me afectan, y en realidad todos tuvieron mucho cuidado cuando, bueno, entré a las instalaciones y eso para que no me afectara, y yo lo pasé muy normal hasta que llegué a mi casa. Y luego me puse a pensar en todo lo que había visto. Justo llegué en un momento en el que estaban haciendo como un mantenimiento de las cápsulas en donde ponen a los muertos que no están reconocidos. Entonces abrían como una casilla donde estaban ahí y sacaban el cuerpo, y no salía uno, salían tres que estaban apilados, y abajo todo estaba súper lleno. Entonces tenían que meter un cuerpo más, o sea, ya no eran tres, sino eran cuatro, limpiar la casilla que estaba vacía y luego meter a otro así. Y ver la manipulación del ser humano de esa manera, a mí me afectó mucho. Eso y el saber que finalmente pues no somos, este cuerpo pues se queda aquí, y que alguien te abandone de esa manera y llegar a ese estado en un lugar donde no tienes a nadie, a mí me afectó mucho después de hacer el reportaje, la crónica. Los problemas de alojamiento no solamente son para los No, vivos. no. ¿Te produjo pesimismo u optimismo el ver la realidad de lo que es la vida? Yo creo que al principio pesimismo, estaba muy triste, no podía creer que, o sea, pensaba en mí y decía, mi mamá, mi papá no me dejaría así, estas personas, la mayoría eran de la sierra, porque vi el fichaje, eran personas de provincia que pues, nunca fueron reconocidas y tienen un tiempo límite, es más, hay como un tiempo de unos meses, pocos meses, pero había algunos que ya habían pasado los meses, entonces estaban en unas diligencias porque ellos habían alquilado un cementerio para poder mandarlos, entonces ya sí ni siquiera los iban a encontrar en la morgue, luego nunca los iban a encontrar en un cementerio, ni siquiera sabían quiénes eran. Y sí, me causó mucha pena ver todo eso, pero luego me pongo a pensar, ¿no? Que ese no es el fin para todos, y de hecho tomar conciencia sobre lo que somos, y que, como te digo, finalmente el cuerpo es lo que dejamos. Somos inmortales hasta que morimos, ¿no? Hablando de cosas más alegres, la fotografía es otra de tus pasiones, me decías. Se pueden decir muchas cosas, ¿no? Con imágenes. Sí, sí, la fotografía fue un campo que yo encontré y que era mucho de terapia para mí. Siempre me gustaba acercarme a eventos que no son muy cubiertos, o tal vez eventos que que hay muchas multitudes. Entonces al principio, bueno, sin mucha destreza empezaba a tomar mis fotos, y ya luego fui metiéndome más a los cursos de la universidad que me ofrecían estas opciones, hasta que llegué a un curso que me dio mi profesor Francisco Ceballos, en el que aprendí mucho, mucho. Él me enseñó sobre todo, más que cosas técnicas, nosotros tuvimos que desarrollar un ensayo fotográfico, y mi ensayo, para variar, fue sobre el cáncer y el Instituto Nacional de Neoplásicas, que es el instituto donde se tratan todas las personas que tienen cáncer, y varias de provincia y de Lima. Entonces fue sobre ese camino que dan las personas hacia el cáncer, cómo entran, cómo salen. Y bueno, lo que aprendí fue que todo depende de la intención con que uno vaya.
a cubrir las cosas. Al principio yo decía, bueno, el cáncer es un tema fuerte, voy a sacar buenas fotos, o con otros temas o otros reportajes que he hecho escritos o en video o en radio, uno siempre piensa en cómo va a quedar y si es un buen tema o no es un buen tema. Entonces, esas cosas te alejan mucho de la parte emocional y la sustancia de las cosas. Y a veces te cierran puertas porque uno te ve y dice, no está realmente interesado en mí ni en lo que me pasa. Y bueno, con una mirada nueva sobre las cosas y con un interés real por las personas, yo creo que se te abren todas las puertas, que fue también lo que me pasó en el reportaje del taller de música. Gracias a Dios el cáncer se cura. Me imagino que no hay nada más alegre que ver salir a un enfermo Sí. por su propio paso, ¿no? Dentro de Neoplásicas me encontré con una mujer que nunca voy a olvidar. Yo entraba con una persona que se aseguraba de las fotos que yo tomaba. Hay mucha seguridad. Y solo entré a la puerta y la vi. Ella estaba con, bueno, sin cabello y tenía los labios pintados de rojo y unas pestañas postizas súper largas. Entonces fui de frente a hablar con ella, le expliqué de qué se trataba y nos hemos reído sin parar por 45 minutos, que fue el tiempo que me dieron todos los días que iba. Era una mujer increíble, me contaba un montón de anécdotas y hablaba de lo que iba a hacer cuando salga. Hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, me voy a ir de viaje el fin de semana y esas cosas. Su cáncer era más o menos avanzado, pero así mismo eran sus ganas de seguir con vida. Por supuesto. Valeria Reyes, aprovechando tu estancia aquí en París, estás haciendo un reportaje sobre el autoaprendizaje del francés de los migrantes en el Centro Pompidou, en una biblioteca muy grande que existe allí. Quizás tú también te encuentras en esa situación, ¿no? Eres migrante y estás Sí. aprendiendo francés, quizás. Sí, bueno, yo no tuve mucho tiempo para aprender cuando tuve la noticia, para empezar, que ni siquiera tenía idea de que iba a ganar. Cuando postulé el proyecto tampoco. Lo hice a mucha conciencia porque me pareció un buen tema, pero ya cuando llegué acá dije, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Pues no, es un mundo totalmente nuevo, yo nunca había venido a Europa, no sabía francés y bueno, como sé inglés, dije, tal vez el inglés me ayuda un montón, pero hay normas de todos los días aquí que son esenciales que en términos de la educación que tiene uno con el otro. Entonces, en esas cosas sí es difícil acostumbrarse a hablar con extraños, saludar, despedirse, dar gracias, todas esas cosas que tal vez en Lima tal vez podemos ser un poco indiferentes a la persona que pasa. Y lo de Centro Pompidou, sí, yo me siento muy identificada porque sí estoy sufriendo los estragos de no saber este idioma tan bonito que yo creo que no es tan difícil de aprender. He podido descifrar muchas conversaciones porque hay muchas palabras que se parecen en inglés y en español. Y sí, en eso estoy trabajando, felizmente ya estoy avanzando y hay unos ateliers de conversación en donde se juntan migrantes. Es un tema que se ha explorado un poco, hay una película que ha salido hace poco que se llama Atelier de Conversación, en donde este grupo de personas que se junta a hablar, que son no solo extranjeros, sino extraños entre uno del otro, hablan de sus problemas, de por qué vinieron, de qué motivaciones tienen, de qué dificultades ven aquí, y resulta casi ser como una terapia. En fin, muchísimas gracias Valeria Reyes por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas felicidades por tu premio. Gracias. Permíteme también dar las gracias a Julián Maguarú y a Stéphanie Menta, quienes han estado hoy a cargo de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros oyentes que nos siguen gracias a Show Radio en la ciudad de Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.